Y ¿qué había? Primero, cuando entramos al ministerio, los pocos salubristas que habían eran sanitaristas, para decirlo en una palabra, expertos en agua potable, en alcantarillas, en vacunas, pero del problema social, cero. Me acuerdo cuando en una de las charlas yo critiqué el funcionalismo, esta escuela derivada del positivismo, que es la expresión del capitalismo desarrollado, que ve a la sociedad como un organismo humano con funciones, el cerebro privilegiado, el estómago aquí y allá, y que por eso se llama funcionalista. Cuando yo hacía esas críticas de funcionalismo, uno de los grandes salburistas, queriendo quedar bien con el ministro, me abraza y me dice: señor ministro, usted tiene toda la razón. No hay peor cosa que el funcionario, además es corrupto. El funcionalismo es lo peor que hay. ¿Qué le iba a decir? Yo había hablado una hora del positivismo, del funcionalismo, para que me salga que el funcionario era así. Bueno, dije, bueno, seguramente me he expresado mal, porque no puede ser que el resultado de una charla sea esa, ¿no? Pero era ese el ambiente en el que vivíamos. ¿Podemos pasar más adelante? Entonces, manejamos esto que ustedes lo conocen, no quiero repetir yo, el enfoque biologicista, que es este donde la enfermedad aparece siempre con una etiología bien definida, y esa etiología está formada por agentes físicos, químicos, biológicos. El paciente es un objeto de atención, la prevención, el tratamiento, todos son puramente en el área biológica, y entonces, ¿para eso qué se necesita? Científicos puros, técnicos de gran nivel, médicos en toda la extensión de la palabra, que sepan cada uno de su rama, un buen oculista, un buen ginecólogo, un buen obstetra, un buen gastroenterólogo, todo eso, y tiene que ser élite, porque si no es élite, ninguno de ustedes va a un oculista de cuarta categoría a hacerse ver los ojos, tiene que ser el mejor oculista. Y si tiene un dolor de abdomen y sospecha que tiene una apendicitis, ya sea niño o grande, busca al mejor cirujano. No, es de rigor, tiene que ser. Y el elitismo va pues acompañado de autoritarismo, no puede ser de otra manera. No puede ser. Es burocrático y acaba siendo mercantil. Porque esa persona que ha estudiado toda su vida, que le cuesta quemarse las pestañas para dominar la ciencia en un determinado, que tiene que entrenarse muchas veces, viajar a congresos, estar ahí, necesita dinero, porque eso no le llueve del cielo. Entonces tiene que poner precio a su trabajo y tiene que ser mercantil. Y uno no puede criticar estas cosas. A veces cometemos el error de estrellarnos, y es así. Pero el rato que necesitemos un cirujano, nosotros vamos a buscar un buen cirujano, ¿no? Pero, sin embargo, esto no es el acabose, podemos pasar el otro. Cuando uno ve con criterio salubrista moderno el conjunto de las cosas, entonces ve que hay un proceso salud-enfermedad, que la gente no está sana absolutamente ni enferma absolutamente, sino que es un proceso continuo, y que ese proceso no se da en el aire, no se da en el vacío, y que está encarnado en el proceso económico-social. Hay gente rica, hay gente pobre. En el Canadá se mueren de unas patologías, en Bolivia, en Sudamérica en general se mueren de otras. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales son distintas. Y entonces uno puede concluir en que la calidad de vida es la que determina ese proceso salud-enfermedad. Y ahí es donde la salud y la enfermedad se vinculan con el desarrollo humano integral. Y el desarrollo humano integral, sí, a diferencia de lo que les reconocemos el privilegio de los médicos especialistas que necesitan ser élites y necesitan estar bien formados, eso no, eso ya necesita que la sociedad entera defienda sus derechos para hacer un desarrollo humano integral. Entonces este es un enfoque totalmente distinto, para algo que también es distinto. No estoy hablando de mi apéndice, no estoy hablando de mi vista dañada, estoy hablando del conjunto de la sociedad
que tiene problemas nutricionales, infecciosos, degenerativos, etcétera, etcétera. Toda esta enorme patología social que es de lo que nos tenemos que preocupar los que ahora hacemos salud pública. Antiguamente, simplemente con saber cómo llevar el agua de una parte a otra lo más limpia posible, cómo eliminar los desechos, era todo lo que se tenía que salir en salud pública, y saber vacunas, y saber nutrición y todo lo demás, pero con este criterio la cosa cambia. Entonces, sigamos adelante. Entonces, ya podemos hablar de los determinantes. Ustedes saben que el año pasado la OMS ha publicado ya el estudio multiprofesional, donde lo más granado del actual mundo ha participado, Amartya Sen, han participado los Giovanni Berlinger, los que están de aquí de Alames, es como un padrino del Alames, ha participado en el estudio de los determinantes, y ahora tenemos un estudio bien hecho, muy bien acabado, donde de lejos resaltan que en vez de ser los agentes físicos, químicos o biológicos, hay determinantes sociales, culturales y económicos que confluyen para el proceso salud-enfermedad. No vamos a insistir en esto porque esto son lo que ustedes saben mejor que yo. Pasemos adelante. De pensar mejor, y entonces hay un progreso. Ese proceso es el desarrollo humano integral, que no es ya solamente biológico. Sigamos adelante. Entonces, resulta que la salud se vincula con todo esto, ¿no? Ya no tenemos que estudiar solamente la química biológica, la fisiología, las patologías, sino que tenemos que estudiar ciudadanía civil, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales, esto que muchos llaman de primera generación, los derechos de segunda generación y los derechos sociales que están en pleno proceso de formación. No hay constitución política que no reconozca el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero hasta ahora son pocos los países que verdaderamente garantizan eso con hechos, porque son prácticamente prestaciones que tienen que dar, que tienen que estar financiadas, que tienen que estar organizadas, que no es tan sencillo como decir, todo el mundo tiene derecho a la salud. Claro, todo el mundo tiene derecho a que se cure, pero el rato que se enferman, si no tiene plata en su bolsillo, ni al hospital público accede, porque también se paga. No sé cómo será aquí en Argentina, pero en Bolivia hasta el hospital público tiene que pagarse su radiografía o su examen, algo, hasta la consulta, por muy barata que sea, es pagada. Entonces el derecho a la salud es una cosa teórica, porque es. En cambio, los derechos civiles, eso sí, esos ya han sido conquistados, están el derecho a la propiedad, el derecho a la libre emisión del voto, esas cosas están consolidadas. Sigamos adelante. Entonces, viene esto que viene a reconocerse la salud como un derecho social. Esto que ven ustedes ahí de que no se mendiga ni que se compra, se conquista, eso fue una experiencia nuestra, porque veíamos que la gente se movía, ¿no? Y no podía esperar porque el Estado no tenía nada. Era el Estado más pobre, el primer gobierno de la recuperación democrática. Llegamos a tener una inflación de hasta 20%. La gente hacía bromas, decía, el pan es más barato cuando uno va en taxi a comprarlo que cuando va caminando, porque en el taxi llega antes de que suba. En cambio, cuando va caminando llega de que ha subido el precio, porque cada día era un ascenso de precios brutal Ustedes han tenido un proceso inflacionario que un poco deben acordarse, pero ni la sombra del que nosotros vivimos, ¿no? Y todo eso sería largo explicarlo, porque además es otro tema, pero aprendimos que no se podía mendigar, porque en primer lugar no era digno, y no se debía comprar, pero sí conquistar. ¿Y cómo lo conquistábamos? Con organización popular. Sigamos adelante. Y ahí nacieron los comités populares de salud. Aquí podemos declarar que esto de los comités populares era un poco fruto de la experiencia del exilio. En tanto caminar por distintos países, pudimos llegar a Cuba y conocer los comités de defensa de la revolución, los CDRs, cuya organización nos impresionó
Y naturalmente esa era una organización política. Y nosotros dijimos, bueno, y esto si lo reprodujéramos en nuestro país y le diéramos el carácter de como una cooperativa de bienestar y que se preocupen de sus propios intereses, y naturalmente en ese entonces en salud eran las vacunas. El sarampión era la tercera causa de mortalidad infantil en ese entonces. De ese 200 por 1000, la primera causa era diarreas, la segunda infecciones respiratorias agudas y la tercera el sarampión. Viendo un poquito a profundidad, resultaba que el sarampión era culpa de todo, porque ¿por qué se morían por diarrea? Es decir, los de sarampión tenían diarrea y en el diagnóstico aparecía diarrea. Se morían por neumonía, en el diagnóstico aparecía bronconeumonía, pero ¿por qué se murieron por eso? Porque el sarampión había precipitado todo eso y la desnutrición. Entonces dijimos, si nosotros vacunamos a la gente con una inyección, nos libramos del sarampión y no necesitamos plata para eso porque UNICEF nos va a regalar la vacuna, OPS nos va a regalar las jeringas, lo hacemos, pero vamos siguiendo. Entonces, dijimos, bueno, pero ¿cómo logramos, ¿no?, llegar a vacunar a toda la población si no tenemos dinero, no tenemos técnicos, no tenemos nada? Nos reuníamos en asambleas con la Central Obrera Boliviana, con los sindicatos agrarios, con las amas de casa, y claro, en esto influyó mucho los 12 años de exilio, porque en el exilio los médicos estuvimos compartiendo las mismas vicisitudes con los dirigentes obreros, con los dirigentes campesinos, porque Banzer tuvo la genialidad de expulsarnos a todos, por parejo. Grandes amigos que resultamos, porque claro, llegábamos a una ciudad y fatalmente los médicos conseguíamos trabajo, más fácilmente que los otros. Y compartíamos lo que teníamos con los que no tenían, y muchas veces habíamos alquilado una tremenda casa para que vivan los que no tenían de qué vivir en colectivo. Tenían un dormitorio con 5 camas, 6 camas, y se hacían una olla común y teníamos a alguien que financiara eso, y naturalmente los médicos éramos siempre los privilegiados, porque en el país que llegábamos alguien nos ayudaba, todavía teníamos restos de la Confederación Médica Panamericana, donde había alguna cierta solidaridad, los colegios médicos eran solidarios, y se produjo un hermanamiento, de tal manera que cuando volvimos al país, eran nuestros hermanos, todos los dirigentes sociales, los llamaríamos ahora, y nos pudimos entender muy fácilmente. Y descentralizamos, pero no con este criterio que después el Banco Mundial ha querido hacer para quitarle poder al Estado y fraccionar su fuerza en cosas chiquititas que puedan ser mejor controladas, sino que descentralizamos porque en cada barrio había un comité popular que él se manejaba solito y quería tener sus soluciones propias, y entonces tuvimos que regionalizar en base a la descentralización. De hecho, la planificación participativa, que tampoco fue obra de genios en planificación, que como ahora es muy común, ¿no es cierto? El Banco Mundial también fomenta la planificación participativa, donde hay un técnico que diseña todo y llama a la gente para que participe. Esto es a veces participan con una cuotita de plata, pero la mayor parte de las veces no les piden plata, pero sí los hacen trabajar. Trabajan todo el día, toda la semana. Ellos son los planificadores, pero es participativa porque están participando los otros, ¿no? Nosotros no teníamos eso, y no era que genialmente, no teníamos planificadores, entonces era la gente que se reunía y decía, bueno, ¿cómo hacemos para que nos llegue la vacuna a nosotros? Y entre ellos se ponían de acuerdo. Entonces ahí surgió el derecho a la salud versus la atención médica. Decían, atención médica no tenemos porque no hay dónde, pero nuestro derecho no lo podemos compartir con nadie, y vimos cómo el valor humano tenía muchísimo más valor, hay que reiterar, que el económico.
la organización de los comités populares era más vital que el tener presupuesto para salud. Ni pensar en aumentar presupuesto, porque además por las circunstancias políticas que se dieron en aquel entonces, el gobierno era gobierno, pero tenía 1/3 del Parlamento a su favor. Eran 2/3 que nos combatían todo el tiempo. Me acuerdo cuando se hizo la importación de productos genéricos, que son como 10 veces más baratos que los de marca y patente, fuimos duramente combatidos, acusados de que estábamos negociando con medicamentos baratos, pasados de fecha, desechos de otras partes y que nosotros estábamos llevando a Bolivia para intoxicar a la gente, de todo, porque no teníamos ninguna ley que nos favorezca, era simplemente hacerlo. Hacerlo a veces violando leyes y exponiéndonos a que cualquier rato nos puedan meter a la cárcel, porque no había ley para que el ministerio importe medicamentos, por ejemplo. Teníamos que venirnos de OPS, de los organismos internacionales, la OIS nos ayudó mucho. Sigamos adelante. Entonces, la base de todo eran las movilizaciones populares. No le quisimos llamar participación popular, porque la participación estaba desacreditada por esto que les digo. Hasta ahora muchas veces se habla de participar y es un equipo técnico que diseña las cosas y llama a la gente para que participe, como hacen los actores de teatro en las obras, ¿no? Pueden estar representando a Molière, alguna cosa escrita mucho antes, y la gente participa. ¿Cómo participa? Aplaudiendo, ¿no? O llorando cuando es triste, ¿no? Ese tipo de participación no nos interesaba. Nosotros íbamos a los comités populares a que ellos nos digan lo que teníamos que hacer, y no por genialidad. No teníamos gente, ni quien planifique, ni quien haga nada. Simplemente sabíamos de que con una vacuna podíamos acabar con el sarampión y eso nos iba a bajar la mortalidad infantil tremendamente, pero ¿cómo lo hacemos? Y era a charlar con los obreros, con los campesinos, y bueno, las soluciones nacieron de ellos, ¿no? Tanto que las movilizaciones, que así las llamábamos, se hicieron en un solo día, ¿no? Y ese día, para eso teníamos poder, el presidente de la República declaraba que taxistas, radioemisoras, los periódicos le den prioridad a la vacunación. Entonces les poníamos un cintillito en el brazo a los auxiliares de enfermería que tenían que ir de un lugar a otro llevando vacuna, jeringas, lo que faltaba, y bastaba que alce en su mano un taxista voluntario, la recogía y le decía ¿dónde está yendo? Yo la llevo, gratis. Y la llevaba gratis. En las radios se sentían felices cuando un funcionario de salud iba y decía, mire, o sea, queremos que perifonee de que faltan vacunas en tal lugar y que el que esté más cerca lleve tal vacuna a tal parte. La radio empezaba, pero estoy colaborando con la salud de la gente, y se mataban por colaborar. Nadie lo inventó eso, no estaba previsto, no estaba programado. Surgió porque era así el entusiasmo. Pasamos a la otra. Los resultados no se dejaron esperar. Para polio, 95% del primer año. Como que nunca más hemos tenido polio. Ya eso es fruto del esfuerzo colectivo internacional que paralelamente, estamos hablando de esto del 83 más o menos, empezaron a hacerse grandes esfuerzos y la polio ha sido erradicada, ¿no es cierto? Pero nosotros la hicimos a pulmón. O sea, el sarampión, 97%, esto del 83, el 84, ni un caso de sarampión. Cuando estos datos, yo ministro, me acuerdo, les cuento como anécdota, Tarija, que está muy cerquita a la Argentina, es un pueblo que entre nosotros tiene el prestigio de que los tarijeños son muy lentos, muy tranquilos, muy apacibles y muy imaginativos también.
Entonces, en ese entonces no habían celulares, no habían teléfonos de larga distancia y eran unas radios donde había que hacer un montón, hola, ¿me oyes? Cambio esto, lo otro. Y yo le decía, bueno, ¿cómo les ha ido en la vacunación? Qué sé yo, Miguel, que se llama el jefe departamental. Miguel, ¿cómo te ha ido en la...? Uy, bien, Javier, excelente. ¿Cuánto por ciento? 150% hemos vacunado. Bueno, entonces yo decía, la prensa esperándome ahí al lado, ¿cómo dice? Dice que han vacunado a todos. Yo no voy a decir 150%. Después, en alguna vez uno decía, pero no seas exagerado, pues ¿cómo vas a decir 150? 150, hermano, porque mira, nos han dado vacunas, digamos, para 100 personas. Hemos ido al pueblito, los chicos como moscas aparecieron, aparte los campesinos habían ido de toda el área vecina a traer más chicos de los que habían y en vez de vacunar 100 hemos vacunado 150. ¿Qué es eso? 150%. De la meta que se habían escogido se propasaron. Todo eso yo no lo creía. Decía, está bien, hay que fomentar este entusiasmo, pero iremos con cautela, ¿no? Pero cuando al año siguiente, sarampión, en la época de invierno aparecía el sarampión, y vienen mis colegas pediatras y me dicen, Javier, ¿qué disparates estás haciendo? No tenemos pacientes, nadie se enferma. Yo el año pasado me he comprado un autito con la epidemia de sarampión porque venían al consultorio un montón, ahora no hay ni uno, y no hubo sarampión. Hemos estado como 4 o 5 años sin un caso de sarampión en el país. Ahí es donde yo dije, bueno, es cierto que han vacunado 150% los tarijeños, no quedaba otra, ¿no? Bueno, entonces eliminó el sarampión. Después de 10 años hicimos un censo y la mortalidad infantil de 200 por 1000 bajó a 75. Y sigamos adelante porque parece que hay un cuadro. Otra de las cosas en la que nos fue muy bien fue con la rehidratación oral. Ubíquense en la fecha, esto es año 80, más o menos por el 78 fue la atención primaria de salud y como el 79, el 80 apareció, el Lancet hizo un alboroto, calificó como el invento del siglo las sales de rehidratación oral. Entonces, el UNICEF nos regaló a nosotros sales de rehidratación oral y repartimos como volantes. Otra anécdota que es muy interesante porque de estas cosas que uno aprende, lo estoy viendo al doctor allá, que está con el afán de la vacunación y ojalá le pasen estas cosas. Teníamos nosotros en esta falta de personal técnico un director de participación popular que era ingeniero agrónomo. De salud no tenía idea, pero era una buena conexión con los sindicatos, con las organizaciones populares y nos servía mucho como coordinador de los comités populares de salud. Entonces yo los reúno a los directores, al equipo, digamos unos 20 personas del ministerio y les digo, mira, el UNICEF nos acaba de regalar 5000 sobres de rehidratación oral. Tenemos que tratar de que esto llegue cuanto antes a la gente y no se preocupen, esto es simple porque todo lo que hay, que lo que sobra al día siguiente lo boten para evitarse riesgos, pero esto díganles a las mamás que el niño que toma esto sistemáticamente y ella es capaz de darle aunque sea por cucharillita sin que vomite, ese chico no se muere. Y traten ustedes de ser enfáticos de que no se muere porque no se muere. La muerte por diarrea es por deshidratación, no es por otra cosa. Entonces tienen que hacerlo. Bueno, y aquí a todos los comités populares pongan en las tienditas donde venden cigarrillos, fósforos, como gancho para sus ventas, que distribuyan gratis estos sobres, pero además que sean responsables populares de salud, teníamos los RPS, porque saben cómo se prepara y van a enseñar. Y naturalmente cumplieron el encargo y como a la semana recibo
con todas las formalidades de ley, la Sociedad Boliviana de Pediatría, una visita al ministro. Yo soy pediatra, mis grandes amigos, y me dicen: Javier, mira, está bien tu política popular, a pesar de que de científica no tiene nada, porque según tú el bocio, por ejemplo, se va a curar con sal yodada, y todos sabemos pues que el bocio es carencial de yodo, pero tiene pues un montón. ¿Cómo vas a reducir las patologías en esa forma tan burda? No has estudiado las enfermedades del tiroides, los trastornos metabólicos, no has estudiado nada para decir que con la sal yodada vas a comer. Bueno, pero dejemos eso. ¿Por qué diablos no nos has dado ni un sobre a la Sociedad de Pediatría? Al hospital de niños no ha llegado un sobre. Entonces yo lo llamo al encargado y le digo: ¿cómo es? Dice que no han llegado. No, señor ministro, usted nos ha dicho que esto es fácil de preparar y que enseñemos a la gente del pueblo, a los comités populares, y hemos hecho eso. Pero habrá, pues algunos les mandaremos, no ha quedado ni uno. ¿Por qué? Porque al día siguiente hemos reunido los comités populares y luego uno pidió 100, otro 50, los 5.000 volaron. Entonces yo les pedí 1000 disculpas, les dije: pero ¿y para qué querían ustedes los sobres si ustedes pueden fabricar el mismo suero? Saben que es mezcla de cloruro de sodio, cloruro de potasio, glucosa. ¿Y por qué no fabrican en sus formas? No, pues es que tenemos que experimentar seriamente, pues hay que ser pues médico, tú pareces que ya te has olvidado la medicina, hay que fundamentar, pues. Pero le digo: esto está requete fundamentado, el Lancet lo ha publicado ya, que es el invento del siglo, ¿y qué le van a agregar ustedes? Pero tenemos que comprobar, pues, en nuestro país, en nuestro medio, tenemos que comprobar. Bueno, poniendo mi cara a un lado, lo llamo al representante de UNICEF y le digo: mire, nos ha pasado esto. Los empleados del ministerio han cometido el error de no dar ni un sobre a los hospitales ni a los médicos. Lo han dado todo a las cholitas, porque ese es nuestro pueblo, nosotros los han dado a las cholitas y no hay. Usted no me podría... ¿Cómo? Dice, me dice este fax que acabamos de recibir del Perú, donde como 10.000 sobres se han echado a perder porque estaban almacenados mientras los técnicos del ministerio elaboren un plan de distribución en el país, sujeto a programas, a todas las cosas. Les ha entrado el moho y se han echado a perder los sobres. Y estamos lamentando eso, y aquí al revés, usted ha terminado con los sobres, mañana va a tener el doble. Y verdaderamente, ¿qué harían? Pedidos por avión, pero antes de fin de semana nosotros teníamos 100.000 sobres. Naturalmente lo primero que hicimos es mandarles a los hospitales, ¿no? Con una carta decente, sabiendo que no servía de nada, porque en los hospitales hay pues 7.000 formas de solucionar el problema, pero nos interesaba también que los médicos también entiendan que los sobres eran mejores que la venoclisis famosa que ha tardado en desaparecer, y estoy seguro que todavía en alguna parte se usa, sabiendo que es de muy alto riesgo y mucho más imperfecta que el sobre de rehidratación oral, que no solo rehidrata, sino que estimula las células del intestino para que se mejoren. Bueno, eso como anécdota, pero lo evidente es que esto de las unidades de rehidratación oral, son esos nombres, se multiplicaron por miles, y quien más, quien menos quería ser dueño de una Uro Popular, y le ponía en su tiendita de vender cigarrillos Uro Popular, ¿no? Se hacía ellos mismos se hacían el letrero Uro Popular. Hasta ahora hay unos viejitos en el Alto que tienen su Uro Popular, y ahora con los cambios que han habido están recibiendo homenajes porque son los sobrevivientes de esa experiencia y han sacado pecho, pues, porque ellos desde hace 25 años están cumpliendo la misión de las Uros Populares y han hecho mucho favor, porque nosotros, miren ustedes, la internación por diarrea del 83, que eran 495 niños en ese hospitalito de la ciudad de La Paz, bajó a 267. Las malas lenguas decían, claro, ¿cómo no va a bajar si se mueren la mitad porque no hay que comer, porque los colectivos son muy caros, no hay medios de locomoción? Y a nosotros nos daba un poco de miedo de que sea eso cierto. Después de años, cuando se hizo el censo y vimos que la mortalidad infantil había bajado de 200 a 75, ahí sacamos también pecho, pero en ese tiempo
era muy difícil demostrarlo. Sigamos adelante. El bocio. Ya les he dicho que el bocio afectaba al 65.8 o al 68.5, ya no me acuerdo en este momento, pero era algo patético, ¿no? Y naturalmente la causa de ese bocio era la carencia de yodo. No es que nosotros ignoremos que pueden haber otras patologías del tiroides, pero pues serán uno por cada 10.000 o 100.000. Lo grueso, por lo que teníamos nosotros, era la carencia de yodo. Y es explicable. Bolivia no solo que es un país mediterráneo, sino que es tremendamente montañoso, lugares donde todos los vegetales que se producen no tienen el yodo suficiente que tienen en las proximidades del mar, porque el yodo viene del mar, del agua salada. Aparte de eso, en Bolivia, como seguramente en muchas partes de la Argentina, la gente pobre se alimenta casi exclusivamente de yuca, y la yuca frena la absorción intestinal del yodo. O sea que es un contribuyente para aumentar la carencia de yodo. Por eso teníamos nosotros tan alta prevalencia, pero otra vez, igual que con la vacuna, dijimos, bueno, si toda la gente consume sal yodada, podemos hacer un impacto también en el yodo. Y otra vez a los comités populares, dicen, ¿sabe qué? Que si la gente consume sal, este bocio no va a haber. Y ustedes saben, les exagerábamos un poco, el ser idiota, el ser torpe, el no poder ir a la escuela, ¿de qué depende? De tener el bocio. El bocio es la fuente de las imperfecciones mentales y qué tal y qué cual. En Bolivia, en los viejos tiempos, todos los hacendados tenían 1 o 2 opas, se llamaba, sordomudos, generalmente débiles mentales, que servían para acarrear agua en esos tiempos en que no había agua potable intradomiciliaria. Había alguna fuente de agua y servían para eso. Y solamente servían para eso, porque no entendían de nada, no sabían trabajar, no sabían producir nada, pero podían sí cargar tremendas tinajas de agua y todo el día iban y venían con su agua, eran los aguateros. Esas tragedias nosotros las exagerábamos ante la gente y les decimos, no podemos seguir así, hagamos algo. El UNICEF nos va a regalar maquinitas yodadoras, nos va a regalar el yodo, de tal manera que la sal yodada va a costar exactamente igual que la sal común, pero ustedes tienen que darse modos para que la gente consuma sal yodada, en sus reuniones, en las misas, en los colegios, en todas partes indiquen que nadie debe comer sus alimentos con sal que no sea yodada, tiene que ser yodada. Bueno, el resto lo hicieron ellos. Habían resuelto en el sindicato que a la tienda que esté vendiendo sal, porque el UNICEF no se quedaban chicas, les distribuyó unas cositas para poner ácido cítrico encima de una papa y ver si cambiaba o no cambiaba de color según la sal tenga o no tenga yodo. Entonces eran peritos en eso. Iban a comprar sal, no tenía yodo, llamaban a 4 o 5 y le quitaban toda la sal de la tienda. El ministerio acabó siendo un emporio de sacos de sal y de llantos de las cholitas, que iban a llorar, decían, nos han quitado sal, este gobierno abusivo, hambreador, sobre que no tenemos de qué vivir, todavía nos quitan lo único que vendemos nosotros. Explicarles que ese único que vendían tenía que tener yodo, porque si no, no salíamos del bocio. Era largo, pero lo hacíamos. Se la devolvíamos la sal yodada, ¿no? Y la consigna de que si reincidía, no le devolvíamos nada. Ni yodada ni sin yodar, perdía su plata. Y medio así, medio a las buenas, medio a las malas, se llegó a consumir sal yodada y 10 años después Bolivia ha sido certificado internacionalmente carente, es decir, libre de la carencia de yodo. No tenemos más bocio. No, desapareció completamente, no hay bocio en ninguna parte. Sigamos adelante. Otro problema era la nutrición, les decía que aproximadamente, y tenemos que hablar aproximadamente porque los registros estadísticos eran tan malos que el doctor Bene, que lo deben conocer ustedes, un chileno que manejaba muy bien las estadísticas,
hizo un estudio de la credibilidad de los datos sobre salud que se publicaban en Latinoamérica, y está de todos los países, y Bolivia tenía el 64% de margen de error en sus informaciones. Entonces, ¿qué íbamos a estar discutiendo si el bocio afectaba al 65.8%? Era una tragedia y punto. La mortalidad sería 200 por 1000, no sabemos. Pudo haber sido 300 o pudo haber sido 150, era una tragedia de todas maneras. Cuando después de muchos años hicimos el censo, ahí sí, el año 90, la mortalidad infantil bajó a 75 y la desnutrición empezó a fluctuar entre 35 y 40%. Y aquí es donde otra vez la experiencia con la gente. Nos reuníamos siempre con los comités populares de salud, porque yo trabajaba de lunes a viernes en el ministerio y sábado y domingo, a modo de descansar, me iba a los barrios populares donde en Bolivia, no sé si es aquí así, fatalmente se reúnen los vecinos para preocuparse del agua, del bus que no les llega, del mercado que les ha subido los precios, de alguna cosa, y en las placitas chicas se reúnen a discutir cómo van a solucionar sus problemas. Y entonces yo me iba a esas reuniones y participaba con ellos. Ahí sí había participación del ministro con la comunidad, no de la comunidad con el ministro. Y yo les oía, les aconsejaba, muchas veces me tocó gestionarles luz eléctrica, por ejemplo, que sus chiquitos no tenían, no podían estudiar de noche y había que gestionarles la luz eléctrica. Y en esas cosas yo les decía es que aparte de que no tienen luz, los niñitos no rinden porque están desnutridos. Tienen que preocuparse un poco, primero de prolongar la lactancia materna lo más que puedan, porque esa leche no les cuesta, y luego hacer un esfuercito de conseguirse mezclar cereales con leguminosas. No piensen siempre en el huevo, en la carne, que son caras, pero haciendo estas mezclas pueden hacer, porque los niños depende de 3 cosas, les decíamos, que sean o ingenieros electrónicos de grandes o que se queden a barrer las calles. Simplemente de que se enfermen lo menos posible, porque cada enfermedadcita les afecta su rendimiento cerebral, aunque sea una gripe, le disminuye. La desnutrición es otra de las cosas que le afecta. Y algo que ustedes pueden darle sin que les cueste es la estimulación psicoafectiva sensorial. No, naturalmente que no usábamos el término, pero les explicábamos la psicoafectiva sensorial. Y las cholitas decían, bueno, pero y como nosotros salimos a trabajar a las 8 de la mañana y volvemos a verse a las 8 de la noche, tenemos que dejar a nuestros hijos con llave para que no se pierdan, para que no los muerde el perro, tienen que estar cerrados. Entonces eso es malo, pésimo pues. Ese se va a quedar a barrer calles, no va a ser ni abogado, les decíamos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces una de esas dice, ¿y si yo que no trabajo recibo unos 5 o 6 niños en mi casa, pero ¿con qué los alimento? Y me estoy viendo aquí a mi gran amiga que estaba trabajando entonces en el PMA. Hicimos una gestión, naturalmente las cosas no eran de la noche a la mañana, pero muy rápido nos llegó toneladas de leche, ¿no es cierto? Leche descremada. Y entonces las señoras les dijimos, bueno, si usted recibe 5 niños, le damos leche para 5 niños y sus hijos, ¿no? Y el UNICEF les dio unos anafitos de querosén que se usaban en ese entonces, también de regalo. Y alguien apareció con unas ollitas, también de regalo. Entonces la señora dijo, ah, no, es un negocio. Entonces dice la otra también, yo también quiero tener una guardería. Sabiendo el riesgo que corríamos de juntar muchos niños en ambientes tan poco higiénicos, la norma era no pasarse de 6 niños en una casa. Pero se multiplicaron las casas, pues, porque la pobreza, son las cosas que no se pueden repetir en cualquier parte. La pobreza extrema era tal que esas gentes que recibían 6 niños se sentían que estaban haciendo el negocio del siglo, porque recibían leche, anafe y ollas que nunca habrían tenido. Entonces, un poco era solidaridad y otro poco sentido práctico de la vida.
ganaban, tenían leche para sus hijos, que de repente tenían 2 o 3, porque hay eso más, la gente pobre tiene muchos hijos. Entonces, este esquema de la estimulación psicoafectiva sensorial, la buena nutrición y el no enfermarse que era que tengan las vacunas, todas las vacunas, ¿no? La estimulación la daba la mujer, que también le regalaba a alguien, ¿no?, una radiecito para que dé música y se estimulen con el sonido los niños. Y tuvimos guarderías infantiles populares. Alguna universidad hizo una evaluación y nos lapidó. Nos dijo: el ministerio está poniendo guarderías infantiles en los lugares más antihigiénicos, cerca de la basura, un muladar a la media cuadra, y ahí en la casa una guardería infantil. ¿Cómo es posible esta barbaridad? Yo decía: caramba, tal extremo llegará la maldad de la gente, pero iba y verdaderamente había un muladar a la media cuadra. ¿Y por qué no se preocupan? ¿Cómo es posible que tengan este muladar? Destrócenlo, pues hagan algo, nos están combatiendo. Le han dicho al ministro: sí, vamos a limpiar. La gente de la comunidad quemaba la basura, la enterraba, hacía cualquier cosa y desaparecía el muladar. Porque no teníamos nosotros un carro basurero al que se le podía decir: vaya por tal barrio y recoja. Usted pasó, digamos, el tema de los médicos PIAs, que los tenía ahí en la transparencia, que es concretamente, este proceso incluye, digamos, la generación de una especie, yo digo así a propósito para provocar, una especie de nueva raza de médicos, digamos. Gente que nosotros, décadas después, nos encontramos que sigue militando por la salud pública, sin ser sanitaristas, digamos, sino siendo gente, digamos, entramado en sus propias comunidades. Y la segunda, que es interesante para reflexionar, me parece a mí, es el tema de, digamos, con semejante proceso de transferencia de poder a la gente, ¿cómo vivía esto el propio ministerio? Digamos, o sea, el staff del ministerio, la gente del ministerio. Bueno, yo les había rogado al comienzo, y reitero, porque me conozco, me entusiasmo con estas cosas y puedo estar todo el día, ni agüita me pido, porque no me hace falta cuando me entusiasmo. Por eso les decía: interrúmpame para que no sea un monólogo muy cansador. Yo le agradezco a Mario, y verdaderamente todo esto es el sector popular, que de lo que yo quiero destacar es la creatividad de ese sector popular. No inventamos nosotros guarderías infantiles, no inventamos esto de decomisar la sal, todo eso. La gente lo hacía, ¿no? Es decir, es simplemente darle el poder, que dice, a la gente, que se sienta responsable. El Comité Popular de Salud, hasta ahora, ¿no?, y ahora por los cambios políticos que han habido, están teniendo un papel protagónico, algunos son autoridades de peso en el actual gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, el Comité Popular se sentía tan empoderado que verdaderamente andaba preguntoneando, buscando soluciones para plantearnos soluciones. Y ahí viene lo que él ha mencionado. Paralelamente, parece que unos cuadritos más adelante hay algo sobre eso. A ver, ¿por qué no se pasa? No tenemos, creo. Bueno, paralelamente a los egresados de medicina, no teníamos presupuesto para crear ítems en salud, pero a todos los egresados los reuníamos en salas como esta y les dábamos clases de lo que ahora podríamos decir de los determinantes económicos sociales, del proceso salud-enfermedad encarnado en el proceso económico-social, de la salud como derecho, todo eso. Y éramos muy sinceros y decíamos: bueno, nosotros tenemos un gobierno que se va a acabar. No vamos a poder reproducirlo porque en nuestras condiciones, la hiperinflación, estamos fritos. Si no solucionamos ahora los problemas de salud, no los vamos a solucionar nunca. Entonces ustedes tienen que ayudarnos a trabajar con la gente, a organizarse, a ser parte. ¿Por qué usted no va a ser parte del Comité Popular de Salud? En vez de ir como médico a tratar de ordenar, ¿por qué no se va a poner al servicio
del Comité Popular de Salud. Y paralelamente, nosotros hacíamos la prédica delante de ellos, a los comités populares, que el derecho a la salud lo defiende el que más sufre. El más pobre, el más humilde, es el que más fuerza tiene para defenderse. Y que el que más sabe tiene que colaborar más, pero el eje central es el que más sufre. Ellos decían, el sujeto somos nosotros. No somos objeto de atención, somos sujeto de la lucha por la salud. Cosas que después las hemos nosotros, están en el libro, por ejemplo, universalmente aceptado. Ahora, cuando se habla de atención primaria, se dice que el sujeto es la población, pero estas cosas salían de la gente, lo conceptuaban así. Teníamos una crítica tremenda de los colegios médicos, y hay que decirlo, no, yo no me hago problema. El colegio médico de ese entonces estaba dirigido por un compañero militante del Partido Comunista, pero así todo nos combatía, porque primero era médico, después era comunista, ¿no? Y nos combatía, nos decía que estábamos poniendo la medicina por los suelos, que estábamos barateando el conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Teníamos el respaldo de los medios y de la sociedad civil muy fuerte. Y cosas paradójicas. El gobierno se fue deteriorando porque cada vez tenía menos credibilidad por la hiperinflación, por la falta de trabajo, por todo eso. Pero todos defendían el problema de salud. Desde posiciones antagónicas al gobierno, trabajaban cuando se tenía que trabajar por la salud. Sigamos adelante. El rol rector del Ministerio de Salud, que es uno de los postulados que defiende mucho la OMS y que indirectamente nos decían que no deberíamos descuidarlo, no teníamos problema, porque a nadie se le ocurría desconocer o hacer algo que no dé al ministro, porque el ministro estaba con ellos sábado y domingo, era parte de las asambleas populares, estábamos metidos en el baile y no éramos ni sus enemigos, ni sus jefes, ni sus conductores. Ellos sabían que nosotros éramos parte, y entonces cuando decíamos, por ejemplo, el bocio se combate con sal yodada, nadie discutía, todo el mundo usaba la sal yodada, que la vacunación es necesaria, la vacunación era necesaria y se hicieron vacunar. Sigamos adelante. Bueno, a mediano plazo la mortalidad infantil bajó de 200 a 75, del 82 al 92, se eliminó el sarampión. Esto es muy importante, con ayuda del Banco Mundial, estos informes de que nuestras guarderías estaban mal ubicadas en los lugares más insalubres, poco higiénicos, calaron. Y por ahí vino un financiamiento del BID, y aparecieron, creo que se llamaban PIDIS, ya tú estuviste después, PIDIS, no sé qué. Pero no fue el Banco Mundial. ¿Ah? Pero no fue el Banco Mundial, fueron las empresas que OPS, Claro. en Sí. esa época, después vino el Banco Mundial. y la destrozó a todo. Claro. Pero ya cuando entró el Banco Mundial, las guarderías por poco no tenían piso, sería mucho decir piso de mármol en Bolivia, pero piso de cerámica por lo menos, ya no era de cemento, ¿no? Entonces empezaron a hacer buenas guarderías, hay que reconocer, bien organizadas, pero la gente iba poco. Un poco porque se sentían raros en ese ambiente, no era la casa de su compañera a la que iban fácilmente, además costaba, poquito, pero costaba. Y hay gente en Bolivia tan pobre que no tiene para el bus. ¿Por qué no le haces énfasis o profundizas un poco en la congestión en el término de las guarderías? Ya. No solo en las guarderías, en todo el sistema de salud, ¿no? Se puso muy de moda la cogestión. Había gente muy avanzada, como en todo, hay radicalismos, ¿no? Y decían, ¿por qué cogestión? Autogestión. Nosotros somos capaces de manejar nuestra propia defensa de salud y lo vamos a hacer. Entonces los comités populares de salud van a ordenar todo. Y entonces nosotros decíamos, cuidado, cuidado, ahora yo soy ministro, pero ¿qué tal si viene otro ministro y les dice, qué bueno, autogestión, y se los da todo a ustedes y el gobierno no pone nada? Ni un céntimo.
ni un técnico, ni nada. ¿Y qué van a hacer ustedes autogestionando los servicios de salud? Es mejor ser cogestión, porque así ustedes son la base que pide y el gobierno es la base obligada a dar, ¿no? Y no dar, sino cumplir su deber de reconocer el derecho a la salud. Ahí nació eso de que la salud no se compra, no se mendiga y si se conquista, porque el término de conquista tiene otra acepción de que no es tan importante que sean múltiples actores como múltiples donantes, múltiples no, sino la población, ¿no? Porque uno puede ser que actúe el sector salud, el sector educación, el sector económico, todos del Estado, ¿no? Y eso define nomás, el pueblo distingue quién es patrón y quién es obrero, digamos, ¿no? En términos generales. La sustancia de todo esto es que ese obrero, ese sea el sujeto, que haga, claro, naturalmente hay que empezar porque haga conciencia de su derecho y de lo que vale, porque en determinadas poblaciones pobres como las que hay en Bolivia, la gente hasta se alegra cuando se muere su hijito porque tiene un angelito en el cielo que va a velar por todo el resto de la familia. El concepto de la vida y de la muerte es muy... tú has hecho un estudio de la interculturalidad y debes haber encontrado estos valores que tiene la gente de que cuando un hijo se muere se va al cielo y es un angelito al que le pueden rezar para que solucione los problemas de los demás. No está tan metida la importancia de la vida. Entonces, hacer entender que su salud es más importante y hacer entender a los dirigentes laborales que es importante la reivindicación salarial, las horas de trabajo, todo eso, porque todo eso sirve a su salud, ¿no? Y que por lo tanto la salud es el eje. Ese es un hecho, esa es la esencia, digamos, del problema. Si el trabajador encuentra que cuando hace huelga por aumento de sueldos o por no perder su trabajo, por su estabilidad laboral, está defendiendo su salud, que eso es defender. No se mueve tanto para defender el consultorio, para defender el hospital, porque no le importa mucho. Pero cuando hace conciencia de que todos los beneficios económicos que recibe son para su salud, identifica salud con su reivindicación social. Bueno, seguimos para acabar, podemos avanzar un poquito. Ya, pasemos esto, no es nueva relación. Después nos vino, porque nosotros gobernamos solamente 4 años, y nos vinieron otro tipo de gobiernos con otras orientaciones, empezó el neoliberalismo, pero ocurre que el mundo está progresando de todas maneras y el Banco Mundial reconoce estos nuevos conceptos de capital. Ya no hay el enfrentamiento capital y trabajo solamente, sino que el capital son los recursos naturales, la infraestructura de bienes de capital, el capital construido, y ahí mete el capital humano y el capital social. Óscar Feo me decía, pero ¿cómo tú vas a estar hablando de capital humano, capital social? Es jerga mercantilista esa y no podemos confundir lo humano. Yo estoy de acuerdo con él, verdaderamente es jerga mercantilista, pero qué bueno que el Banco Mundial reconozca el valor del ser humano, llamémosle, no le llamemos capital, del ser humano, y que haya publicado una serie de estudios donde compara la rentabilidad, por ejemplo, de la maquinaria introducida, de los combustibles menos contaminantes, etcétera, etcétera, y del ser humano mejor capacitado, y de lejos el rendimiento económico, mercantil del ser humano bien capacitado es mucho mayor. Y naturalmente ahí viene el social. Si es que ese ser humano pertenece a una sociedad armónica, sin muchos conflictos, con capacidad de trabajar en colectivo, de organización, de creatividad, en conjunto, de lejos su productividad aumenta. ¿Por qué son tan ricos los países ricos? Porque su gente es muy capaz. En Bolivia tenemos el ejemplo de que llegaron coreanos hace mucho tiempo,
pobres de solemnidad, como se dice, con una mano adelante y otra atrás para tapar sus desnudeces, y a la semana o a las 2 semanas ya tenían una chifita, donde en la puerta de su cuartito, porque tenían un cuartito, ya vendían, qué sé yo, pescaditos fritos, alguna cosita. Al año siguiente tenían una mesita con sillas, al otro año un restaurante, y ahora tienen chifas requete lujosas, bien preparadas, en el mismo medio, en la misma pobreza que está el resto. ¿Por qué lo puede hacer eso un coreano y un boliviano? No vamos a ser racistas para decir la raza coreana es mejor que los aymaras o los quechuas, simplemente porque es gente mejor capacitada, mejor alimentada, mejor educada, que es capaz de sentir el negocio donde está, donde renta una cosa, donde no renta otra, se orienta y es capaz de producir más. Y eso es valor humano. Sigamos. Aquí es donde tenemos que apoyarnos un poco en los investigadores internacionales, y Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía del año 1994, que ha formado también parte de la comisión que ha estudiado los determinantes sociales de la Organización Mundial de la Salud, es uno de los ejes. Tiene un libro publicado que es Desarrollo y Libertad. Cabalmente yo parafraseé eso para poner a mi libro Desarrollo y Salud, ¿no? Porque quería hacer el símil de que tan importante es la salud para el desarrollo, como lo plantea Amartya Sen, como la salud para el mismo desarrollo. Y Amartya Sen plantea que hay 2 clases de desarrollo, uno que él llama GALA, de la sigla en inglés Getting By with a Little Assistance, o sea, este es copiado de los, ¿cómo se llamaban? Los hippies, ¿no? Que iban por el mundo con un poquito de cosas, ayudándose como podían, y él dice, ese tipo de desarrollo que no necesita grandes inversiones ni nada, pero que van siendo libres poco a poco, juntando esfuerzos. El otro, que es el desarrollo conflictivo, efecto de la lucha de clases, del colonialismo, de la dependencia, de la dominación, las invasiones territoriales, que reclama lucha, pero que Amartya Sen se plantea y dice, estamos terminando el siglo XX cuando recibió el premio, y ya hemos evolucionado bastante para poder esperar que no necesitemos forzosamente matarnos entre nosotros para tener desarrollo, que todo esto ha existido, ha sido el motor de la historia, pero que estamos en condiciones de pasar de este desarrollo conflictivo Blas al otro de Gala. Blas viene de Blood, Sweat and Tears, que es la frase que Churchill dijo cuando terminó la Guerra Mundial, que a Londres le había costado Blood, Sweat and Tears defenderse de la invasión de los nazis, ¿no? Para Amartya Sen es muy importante esto. Estos 3 indicadores, el Producto Nacional Bruto, la industrialización y la tecnología, que es lo que hasta ahora nosotros admitimos como una diferencia de país desarrollado a subdesarrollado. ¿Por qué llamamos desarrollado a Estados Unidos, al Canadá, a la mayoría de los países europeos? Porque tienen un Producto Nacional Bruto gigantesco, están ampliamente industrializados y tienen dominio de la tecnología. ¿Por qué Bolivia no está en eso? Porque su Producto Nacional Bruto es bajo, no tiene casi industrialización y su tecnología es muy pobre. Entre medio están países como la Argentina, como el Brasil, que tienen mejor Producto Nacional Bruto, mejor industrialización, tecnología, pero siempre diferente a la de los países más desarrollados.